Bien, estamos de vuelta y según el último balance entregado por el Ministerio de Salud, recordemos que el de hoy es de manera presencial, cerca de las 13 horas. Bueno, Chile en la última jornada registró la cifra más baja de casos diarios desde el 26 de marzo, cuando ya comenzó al alza, ¿no? Sin embargo, la positividad de los exámenes PCR sigue en alza. Vamos a hablar sobre esto y vamos a tomar contacto a esta hora con el médico internista y magíster en salud pública del Imperial College de Londres, Juan Carlos Said. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Igualmente, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Lo decíamos, ¿cómo tomamos estas cifras cuando vemos que se están generando algunas bajas, ¿no?, en los casos, pero la positividad se mantiene o incluso sube en algunas jornadas, doctor? A ver, yo creo que lo primero es hacer un llamado a la cautela. Ya. Hay algunas señales que podrían hablar de que pasamos un cierto pic. Y incluso que podría en algunas situaciones estar desacelerándose levemente la velocidad del contagio, ¿no? Sin embargo, la situación en los hospitales sigue empeorando y eso hay que ser muy categórico. Hoy nuevamente alcanzamos un récord de pacientes COVID hospitalizados en UCI, un nuevo récord de camas críticas habilitadas. Entonces, en ese sentido, el llamado es a no encandilarse por pequeñas mejorías que haya en el número de casos y tener una visión más a largo plazo. Creo que hoy lo que tenemos que hacer es justamente aprovechar esta cuarentena para ganarle a la pandemia acelerando la vacunación y evitar que en el futuro salir de cuarentena signifique salir para nuevamente volver a reingresar. Creo que tenemos que tomarnos esta situación con calma. Yo creo que es difícil pensar que vamos a poder salir de cuarentena antes de las elecciones, sobre todo considerando que el motivo por el cual se establecieron las cuarentenas fue justamente por el colapso hospitalario. Y ese colapso permanece e incluso ha empeorado. Sabemos que una vez que comienza un descenso de los casos, una cierta estabilización, se demora al menos 2 o 3 semanas en empezar a notarse ese cambio en términos de pacientes hospitalizados. Entonces, considerando ese desfase, yo llamaría a la cautela, a no pensar en relajar medidas y en que el mensaje general debe ser que la situación actual sigue siendo extremadamente grave. ¿Y qué podemos o cómo podríamos proyectar? ¿Sabes por qué se lo pregunto, doctor? Porque cuando uno ve en lo que está pasando en otros países del mundo, quizás hace un año podría ser como una especie de espejo de lo que podríamos vivir a futuro. Pero ahora con la vacunación quizás los escenarios locales están cambiando. Yo no sé si eso puede ir en la misma línea respecto a cómo se proyecta en nuestro país con otros países que van mucho más lento con el proceso. A ver, creo que Chile ha tenido un proceso de vacunación exitoso y ha sido uno de los puntos destacables en el manejo de la pandemia. Ahora, ese proceso hay que optimizarlo, hay que acelerarlo lo más posible. No da lo mismo cuánto tiempo vacunamos. Si nos demoramos más en vacunar, significa más riesgo de aparición de nuevas variantes. Entonces, acá el gobierno debería tomar algunas medidas que aceleraran la vacunación, como por ejemplo, ampliar los grupos de edad. Hoy en día los grupos estrechos, por ejemplo, 48, 47 años, no tienen sentido. Debería ampliarse quizá a 45 a 50 o 40 a 50, aprovechando que personas que están en ese mismo grupo de edad tienen prácticamente el mismo riesgo de mortalidad por la enfermedad y hay que aprovechar que los que estén más vacunados, más motivados para vacunarse, puedan concurrir rápidamente. Por otro lado, otras medidas podrían ser ampliar los horarios de vacunación. Hoy en día la vacunación, la velocidad se ha desacelerado, producto de que estamos vacunando a población en edad laboral, que tiene más dificultades para asistir a la vacunación. Entonces hay que ampliar, por ejemplo, horarios después de las 6, vacunar sábados y domingos. Fines de semana, claro. Se puede, claro, eso es clave. No es necesario que todos los consultorios abran el domingo, pero se podría generar un sistema, por ejemplo, que un consultorio por comuna o uno por cierto grupo de comunas atendiera en forma más continuada. De modo que personas que por distintos motivos, que pueden ser laborales, familiares, porque están a cargo de un adulto mayor, por distintos motivos, no pueden vacunarse en horario hábil, puedan hacerlo en distintos horarios. Si no tomamos estas medidas, vacunar rápidamente a la población en edad laboral va a ser muy difícil. Y recordemos que esto que estamos haciendo hoy en día no se ha hecho nunca en el país. O sea, nunca se ha vacunado a todos los adultos del país en un mismo año. Entonces esto es algo bien novedoso y que no va a ser fácil. Es ahora, difícil pensar que vamos a poder vacunar a todos.
Claro, cuando se le pregunta a las autoridades hay varios temas, ¿no? Porque ha dicho el mismo ministro que hay que evitar aglomeraciones, que se puede desordenar un proceso que ha ido ordenado, pero por otro lado también la cantidad de vacunas que llegaban, de los millones, ahora van siendo en algunos cientos de miles, ¿no? Ha bajado también el ingreso de dosis de vacuna, entonces hay que asegurar la segunda dosis. También por ahí van los argumentos. ¿Va en la misma línea? ¿Cree usted que no se puede tomar quizás esa decisión por tales razones? A ver, creo que si bien es cierto que hay que asegurar la segunda dosis, también hoy en día están llegando vacunas como Oxford AstraZeneca o también algunas dosis de Pfizer donde está demostrado que se puede diferir la segunda dosis en hasta 90 días, teniendo una efectividad muy alta. Entonces, en ese sentido, creo que una medida que ya ha recomendado el comité asesor y que el gobierno debería adoptar, debería ser diferir la segunda dosis para dar una cobertura que puede ser tan alta como un 76% de protección con una sola dosis de, por ejemplo, la vacuna de Oxford. Es clave poder asegurar ese 76% al mayor número de personas versus asegurar una protección un poquito mayor con dos dosis, que sería de un 82%, a un número menor de personas. Entonces creo que esa es una cosa que se podría hacer, que no le costaría nada al gobierno, que depende simplemente de la voluntad del ministro y que es algo que ya se ha demostrado, por ejemplo, en el Reino Unido, que es efectivo. Recordemos acá que ya no solo se trata de vacunar a todos, sino de vacunar rápido. Cada minuto que pasa en que el virus se sigue multiplicando, las tasas en las que se está multiplicando ahora, en que es un número muy elevado de contagio, aumenta el riesgo de que surjan variantes locales que pudieran ser también resistentes a las vacunas. Entonces, hay que vacunar a todos, pero también hay que vacunar rápido. Entonces, el llamado a diferir una segunda dosis creo que es algo que debería ser acogido por el gobierno. Y eso quizás... Ojo, no Sinovac, Pfizer y AstraZeneca. Exacto. Sinovac no está asociado. Exacto, se entiende. Y ahora, en este contexto global, doctor, ¿cómo o qué sacamos con nosotros apurar esta vacunación cuando en un mundo muy globalizado y hemos visto poco de coordinación a nivel de naciones, sobre todo en una región, en América Latina, por ejemplo, ni hablar de lo que pasa en otras partes del mundo con situaciones muy críticas? A ver, creo que evidentemente no vamos a estar protegidos hasta que todos estemos protegidos y de ahí la importancia de las instituciones globales de salud pública como la Organización Mundial de la Salud, que a través de fondos que agrupan o compran grandes volúmenes de vacunas, está permitiendo el acceso de vacunas a países con menos recursos. Es importante que Chile se sume a esos esfuerzos y que no promueva el nacionalismo de vacunas, porque es cierto que nosotros podemos hacer nuestro trabajo muy bien, pero si nuestros vecinos en Bolivia no están vacunados, bueno, eso va a significar que la pandemia tampoco va a estar bajo control en Latinoamérica. Si no está en control Latinoamérica, si no podemos tener libre movilidad en el continente, eso son efectivamente malas noticias y va sin duda a prolongar la evolución de esta pandemia y hacer más difícil retornar a la normalidad. Entonces, es clave que el gobierno chileno, obviamente dentro del contexto nuestro, que somos un país pequeño, que no es tan influyente en el contexto internacional, pero que haga esfuerzos a nivel de relaciones exteriores para, en vez de promover un nacionalismo de vacunas, promover mayor colaboración y que las vacunas lleguen a los países de menos recursos. Veamos lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy en día en India. Es que a eso me refería. 300.000 casos. O sea, es difícil pensar que la pandemia se va a resolver en el mundo. Si un país como India, por ejemplo, no tiene relativamente resuelto esto. Lo mismo estamos viendo en el caso de Brasil. Entonces, ojo ahí, si estos grandes países, donde hay grandes niveles de pobreza, no logran vacunar a toda su población, va a ser muy difícil controlar la pandemia. Esto es bien descontrolado lo que está pasando en India, porque cuando le preguntaba precisamente me refería a esas zonas del mundo, porque... ¿Cómo si una pandemia se descontrola, volver a canalizarla por mejores cifras? Si apenas tienen para oxígeno, tuvieron que sacar de empresas industriales para llevar a hospitales. Por una parte, las personas están robando oxígeno. En Brasil las medidas, hay una displicencia de la autoridad central, ¿no?, para tomar medidas así y con los números de muertos hasta ahora. Entonces, ahora esto es desde su función, además y el rol que usted cumple, doctor, también me imagino que hay una salud pública aquí que necesariamente es necesaria hablarla de manera global. Sí, efectivamente. O sea, cada día los países están más conectados.
y esta idea de que efectivamente podíamos dejar circular el virus y que no pasaba nada, y un poco como el laissez-faire en salud, de dejar que todos se contagiaran, sabemos que no funciona, porque justamente, de hecho, lo que estamos viendo en Chile ha implicado la aparición de nuevas variantes que son más contagiosas y que antes, por ejemplo, no estaban afectando a los jóvenes, y hoy en día los jóvenes sí están siendo afectados. Hoy en día el grupo de menor de 40 años está siendo tan hospitalizado como el grupo de mayores de 70. Y eso no se debe solo a que los mayores de 70 estén siendo vacunados, sino a la aparición de nuevas variantes que son más agresivas y más contagiosas con los jóvenes. Entonces, acá tenemos que buscar un mayor control de la pandemia, y la única forma que hay es, bueno, evidentemente, mantener las medidas de autocuidado, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, pero también acelerar el proceso de vacunación. Cada minuto, si tenemos 100 vacunas disponibles de primera dosis, no da lo mismo gastarlas en 2 semanas que en un día. Si se pueden vacunar a esas 100 personas en un día, hay que hacerlo. O sea, hay que pensar que no se trata solo de cuántas vacunas apliquemos en total, sino de la velocidad con la que las apliquemos para reducir el riesgo de variante, y que no estemos quizá en un mes más hablando de la variante chilena, algo que efectivamente podría pasar y que deberíamos tratar de evitar a toda costa. Doctor, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Listo, igualmente. Hasta luego. Nos vemos.